Sindicato Unificado de los Trabajadores de la DIAN presenta Procedimiento de notificaciones en la DIAN y notificaciones de procedimiento administrativo, parte 1. Bueno, doctora Joana Carolina, muy buenas noches, compañero, muy buenas noches. Yo creo que ya esperamos el tiempo suficiente y por respeto pues a los compañeros que muy puntualmente han acudido a nuestra cita para el día de hoy. Me permito informarles que hoy nos va a acompañar la doctora Joana Carolina Pineda Carvajal y quien nos va a dar una capacitación sobre el tema procedimiento de notificaciones en la DIAN, régimen tributario, aduanero cambiario y notificaciones de procedimiento administrativo. Tengo entendido el tema son 2 horas hoy y 2 horas mañana. El tema de hoy son 2 horas, una que va a tratar todo el módulo referente a notificaciones en el régimen tributario y la segunda hora se tratará sobre el régimen notificaciones en el régimen aduanero y mañana miraremos el tema de notificaciones en el régimen cambiario y por último tendremos el marco general administrativo disciplinario CEPACA contemplado en la ley 1437 de 2011 del CEPACA y la ley 1952 de 2019 régimen disciplinario. Entonces, doctora, para nosotros es un gusto tenerla en nuestro sindicato y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Entonces, el auditorio es suyo, doctora, y bienvenida. Gracias, muy buenas noches para todos. El día de hoy pues vamos a tocar, como ya nos lo indica nuestro moderador, el tema de notificaciones en la entidad. Vamos a basarnos primero en materia TASI y dejamos de últimas el proceso administrativo. El ideal es que esta capacitación pues sea más bien dinámica, que si ustedes tienen inquietudes, pues se resuelva dentro de la jornada, con el fin de que el tema quede lo suficientemente claro, el procedimiento sea claro, los términos sean claros y los podamos resolver de una forma muy amena. Entonces me presento, mi nombre es Joana Carolina Pineda, trabajo en la entidad, actualmente soy la jefe de la coordinación de correspondencia y notificaciones del nivel central, tengo 20 años de experiencia en la entidad, en este procedimiento, me encanta, lo disfruto mucho, entonces vamos a comenzar. Bueno, el objetivo de esta capacitación es interiorizar los conceptos más importantes en materia de notificación de actos administrativos en materia TASI, pero garantizando que el conocimiento de las normas que se aplican, tanto en norma especial como en norma general para este procedimiento. Entonces, iniciamos con una modalidad virtual asincrónica, por eso pues la explicación de que pueden hacer preguntas en tiempo real para resolver las diversas inquietudes. Bueno, ¿a quién va dirigido? A todas las personas que aspiran a realizar el concurso de méritos ante la Comisión Nacional del Servicio Civil, teniendo en cuenta que va a tener un enfoque significativo en nuestra norma especial TASI. Bueno, ya les hablé un poquito de mi experiencia y comenzamos con el módulo de notificaciones en el régimen tributario. Entonces, en notificaciones en el régimen tributario vamos a encontrar las notificaciones electrónicas de la entidad que nacen en la vigencia 2020, donde se reglamentó mediante la resolución 38 de la entidad. Esta notificación electrónica al interior de la entidad es preferente. ¿Por qué siempre vamos a hablar de la resolución 38? Porque es la carta de navegación en materia normativa para la notificación electrónica, teniendo en cuenta que si bien hay una resolución reglamentaria que es la 39 del 2022 en materia aduanera, esta remite directamente a la resolución 38 que establece todas y cada una de las características de la notificación electrónica en la entidad. Es muy importante que todos las conozcamos, toda vez que esta resolución detalla todo el procedimiento técnico y tecnológico como la información y el procedimiento de cuando no funciona la notificación electrónica, el procedimiento que corresponde según se cite en cada acto administrativo. También vamos a ver el tema de la notificación personal con citación, cuando la notificación electrónica como preferente en la entidad no es efectiva, se genera algún rebote y por ende debemos dar inicio a la notificación principal que corresponda.
La notificación personal es una de ellas y requiere de un procedimiento especial que está regulado en el Estatuto Tributario en el artículo 565 y 569 de este. Adicionalmente, pues toda la reglamentación técnica de la resolución 38, que en cuanto a qué sucede cuando no se logra la notificación electrónica, cuando hay inconvenientes técnicos atribuibles como tal a la entidad o al usuario. Y el detalle de los recursos frente a materia tributaria. Entonces aquí vamos a visualizar los términos para el recurso según nuestro estatuto tributario y en qué momento opera la firmeza de los actos administrativos. Entonces, también vamos a visualizar el tema del decreto 1165 del 2019 en régimen aduanero y el decreto 923 del 2023 en procedimiento sancionatorio aduanero. Tenemos que tener claro que el procedimiento aduanero hoy nos rigen estos dos decretos, toda vez que el decreto 923 es el proceso sancionatorio aduanero y nos regula también en materia de notificaciones a través de un título exclusivo para tal fin, y el resto de que no, o sea, todo lo demás que no sea sancionatorio, sigue trabajando el decreto 1165 del 2019, que también tiene un título de notificaciones. Son muy afines frente a procedimiento y es importante tener en cuenta algunos apartes y las normas claras y los términos en materia de notificación y en materia de firmeza de actos administrativos que este nos brinda. Entonces, además vamos a ver el módulo del régimen cambiario, que establece también la notificación electrónica, sus diferentes formas de notificación y los recursos que en esta materia depende para que se desarrolle y se garantice el debido proceso en materia de notificaciones y términos para la interposición de recurso y o firmeza de los actos administrativos que contiene como tal el decreto 2245 del 2011. Y finalmente, pues vamos a visualizar, vamos a interiorizar un poco el tema, la norma de la ley 1437 en materia de notificación de actuaciones administrativas, de actos administrativos, en donde está regulado tanto en notificación electrónica como en notificación personal, según el caso, bajo unos procedimientos muy exactos a como lo detalla la norma. Y en procedimiento disciplinario, que está hoy regulado por la ley 1952 del 2019, que entró en vigencia en vigencia 2022, y ya hoy estamos trabajando al 100% con esta ley en materia disciplinaria. Entonces, básicamente esos son los temas que vamos a ver a lo largo del procedimiento de capacitación. El proceso administrativo, pues, tiene un impacto alto dentro del proceso, tiene una diferencia bastante significativa frente a nuestra norma especial en materia de notificaciones y es lo importante que vamos a detallar el día de hoy. Finalmente, vamos a cerrar la capacitación con toda la información de los términos para recursos en regímenes diferentes. Entonces, tenemos unos recursos para el régimen tributario, unos para el régimen aduanero, unos términos diferentes en cada uno de ellos y con unas salvedades importantes que debemos tener en cuenta frente a unos conceptos que la entidad, todos conocemos que la DIAN tiene una dependencia que es la Subdirección de Normativa y Doctrina, quien emite unos conceptos y para nosotros como servidores públicos de la DIAN son de obligatorio cumplimiento. Entonces ellos aclaran cuando hay dudas o vacíos frente a la información en materia de notificaciones o recursos que debemos tener en cuenta para la debida contabilización de los términos. Entonces, este es el final de lo que vamos a desarrollar en cada uno de los regímenes para que quede claro el debido proceso en materia de notificaciones. Entonces, vamos a iniciar con la capacitación en materia aduanera. En notificaciones en materia aduanera, nosotros tenemos que tener claro que el objetivo de la notificación, indistintamente la norma que lo regule, es que el procedimiento de comunicación o notificación lo que busca es brindar y garantizar los principios de publicidad y contradicción.
Bajo este entendido, debemos dar aplicación a cabalidad de lo que establece cada una de las normas que nos regula el procedimiento correspondiente en norma especial, y de generarse algún vacío, pues lo tenemos que complementar con nuestra norma general. La notificación pues solamente es eficaz si se hace conforme a la ley. Si no, entonces corremos el riesgo de nulidades, prescripciones, caducidades o silencios administrativos positivos o negativos. Bajo ese entendido, es importante conocer las normas básicas de garantizar eso que para nosotros es tan importante hacia el administrado del principio fundamental del debido proceso. En la entidad tenemos varias modalidades de notificación. La notificación que nosotros tenemos al interior de la DIAN como notificación preferente es la notificación electrónica. Esta notificación está regulada en diferentes artículos en nuestra norma especial. Bajo normatividad aduanera tenemos el artículo 759 del decreto 1165 del 2019 y en el decreto 923 nuestro artículo 146 del decreto 923 del 2023. Esta notificación es preferente. En materia tributaria tenemos el artículo 566-1 del Estatuto Tributario. Es muy importante que nosotros entendamos que la notificación electrónica en la DIAN es una notificación preferente. ¿Y qué quiere decir preferente? Que se debe dar cumplimiento en principio a través del sistema de notificación electrónica MUISCA, y de no lograrse esta notificación, se debe dar inicio a la notificación principal que corresponda. Esto con el fin de permitir de manera inmediata la información hacia los administrados. No obstante, la DIAN tiene un procedimiento muy especial y es que se entiende notificado el día de su envío y entrega, nosotros certificamos entrega. No obstante, los términos para la interposición del recurso que se cite en el acto administrativo se inician 5 días después de la notificación electrónica surtida. Estos términos son muy importantes que todos los interioricemos, toda vez que la información de la firmeza radica justamente en esos días adicionales que tiene el usuario para acceder a su correo electrónico y no se le vayan a contabilizar los términos de los 2 meses de una forma tan inmediata, sino 5 días después del envío de la notificación electrónica. Entonces, súper importante que todos conozcamos estos términos para garantizar la contabilización de los términos si hay interposición de aplicarse la información de los recursos que le procedan. Entonces, la notificación electrónica está contenida en materia tributaria en el artículo 566-1 y existe una concordancia en los artículos 4 y 6 de la resolución 38. Esta es importante teniendo en cuenta que lo que citan estos artículos es que de no ser posible dicha notificación preferente, debo aplicar la principal que corresponda citada en el acto administrativo. Algo importante que tiene nuestra resolución reglamentaria, obviamente basado en el artículo 566-1, es que se entiende notificado con el día del envío. Esta información de que se entiende notificado con el día del envío ha sido reiterada esta consulta a normativa y doctrina, teniendo en cuenta que se presentaban inquietudes frente a la contabilización de los términos. En los diferentes conceptos que la Subdirección de Normativa y Doctrina ha expedido, ha confirmado que se entiende notificado el día del envío. No obstante, la contabilización de los términos para la interposición del recurso inician 5 días después del envío de la notificación electrónica. Entonces, por eso estamos hablando de esta concordancia. Luego nos vamos por el procedimiento aduanero, en donde tenemos el artículo 146 del decreto 920, donde se extiende esta información de la resolución 38, donde se entiende notificado el día del envío del acto administrativo al correo electrónico autorizado. Igualmente, el artículo 759 del decreto 1165 también cita el mismo procedimiento y en este artículo fue reglamentado mediante la resolución 39 del 2021-22,
Y este artículo lo único que remite es a la aplicación completa de lo establecido en la Resolución 38 del 2020. Igualmente, el artículo 15 del Decreto 2245 del 2011 también entiende notificado el día del envío del acto administrativo al correo electrónico autorizado. Ahora bien, en materia administrativa, la Ley 1437 del 2011, el artículo 53, 53 y 56, se entiende notificado el día, al momento del acceso del acto administrativo. Esto es en sede electrónica. Entonces, es importante resaltar que se debe tener esa comprobación del acceso para surtir la notificación. Entonces, es una diferencia importante dentro de nuestra normatividad TASI, si bien se indica que se notifica el día del envío, en el último parágrafo del artículo 56 establece que se debe tener la comprobación del acceso. Finalmente, en materia disciplinaria, es importante resaltar que se entiende surtida con el correo electrónico enviado. En materia disciplinaria hay una particularidad importante y es que si el acto administrativo ordena notificar a una sola persona y no procede recurso alguno, se entiende en firme el acto administrativo el día de la notificación. Esto es muy importante porque también es una norma especial que regula un procedimiento especial y tiene esta salvedad bajo esas condiciones. Igualmente en materia administrativa, con la notificación al acceso, no tenemos en esta norma administrativa una contabilización diferente a la contabilización de los términos para la interposición del recurso, como si lo tiene nuestra notificación electrónica como notificación preferente en materia TASI, que sí debemos contabilizar los 5 días para la presentación del recurso. Entonces, importante que lo tengamos en cuenta. Igual, más adelante lo vamos a visualizar de una forma mucho más detallada. Doctora, una Asimismo, pregunta. sí, señor. Con respecto al disciplinario, yo lo he vivido, digamos, a mí me han enviado correos, porque yo he tenido disciplinario, le envían a uno primero como un correo diciéndole que si acepta el envío por correo. Entonces tengo esa duda. Yo lo escucho y dice que se entiende notificado a partir del momento en que se envía el correo. Entonces no entiendo por qué a uno le envían un correo diciendo que si acepta la notificación por correo electrónico. Eso me ha pasado, no sé, o a qué se debe esa situación. Lo que pasa es que sí, la norma establece que yo debo tener una autorización para la notificación electrónica, ¿sí? Es lo mismo que establece la ley 1437 del 2011. Yo debo tener autorización para el desarrollo de la notificación electrónica. Si no cuento con esa autorización, no puedo desarrollar la notificación electrónica. Diferente es en materia TASI, en donde la norma lo que establece es que si la información tiene la dirección electrónica registrada en el RUT, de una forma ya tácita está aceptando la notificación electrónica. Yo no necesito preguntarle al usuario si me autoriza o no a realizar la notificación electrónica. Mientras que en mi norma administrativa sí me está obligando a preguntar al usuario si autorizo la notificación electrónica. O sea, eso es un condicional. Es por ello que en materia administrativa, no sé si ustedes todos son servidores públicos de la DIAN. Ahora en las nuevas evaluaciones del desempeño hay una pregunta que se le está haciendo a todos, se nos hace a todos nosotros, donde nos indican que se acepta ser comunicado o notificado de forma electrónica. Al principio cuando se establecieron concertación de compromisos, porque la norma nos obliga a preguntar si aceptamos esa notificación electrónica y debo tener la prueba de ello. Por eso esa pregunta. Es decir, si yo no acepto, ¿me tocaría notificarme personalmente? Sí, señor. Sí, señor. Listo, doctora, gracias. Bueno, a ustedes. Bueno, eso es en notificación electrónica. Otra forma de notificación en la entidad, bien porque o no se aceptó la notificación electrónica, o bien porque hubo un rebote en la notificación electrónica en materia TASI, entonces se acude a la notificación personal si así lo establece el acto administrativo. Recordemos que en TASI la notificación
electrónica es preferente y de generarse un rebote debo acudir a la principal que establezca el acto administrativo. Una de estas principales es la notificación personal. Esta está regulada en el Estatuto Tributario con el artículo 565 que establece todas las formas de notificación, pero este está, se tiene que leer junto con el artículo 569 del Estatuto Tributario. En esta normativa hay algo bien importante que nosotros debemos tener en cuenta y es la contabilización de los términos. En materia tributaria, para que sea más fácil de entender, y en materia cambiaria son iguales, ¿vale? Creo que esa es una forma más fácil de uno aprender los términos. Tributario y cambiario son muy similares en los términos. Entonces, los 10 días comienzan a partir del día siguiente a la introducción al correo. Entonces, yo inicio desarrollo hoy la radicación y envío de la citación, pero a partir del día siguiente contabilizo los 10 días hábiles para que la persona se venga a notificar personalmente en la sede donde se está citando. Mientras que el aduanero, si bien son 10 días, estos 10 días comienzan a partir de la entrega de la comunicación, es decir, cuando le dejan a ustedes la citación o bien en su domicilio, en su portería, porque es un conjunto residencial, o porque ustedes mismos lo reciben en el momento en que llega la empresa de mensajería a entregarles la citación. Esos 10 días comienzan a contabilizarse a partir de ese momento de entrega. Entonces, es la gran diferencia que tenemos en materia tributaria y cambiaria junto con el aduanero, que es a partir de la entrega, mientras que el tributario y el cambiario es a partir de la introducción, al día siguiente la introducción al correo, indistintamente se haya o no se haya entregado. Entonces, es muy importante esta contabilización de los términos para que ustedes la tengan en cuenta. Ahora bien, ¿qué actos administrativos se notifican personalmente? La norma establece que son las decisiones que pongan término a una actuación administrativa. Son estas las que en su mayoría se notifican personalmente. ¿A quién se notifica? Puede ser personalmente al interesado o puede ser al representante legal si es una empresa o o puede ser al apoderado si se generó algún tipo de erradicación de representación ante una sociedad o ante una misma persona. Entonces, importante tener en cuenta esta información para garantizar una debida notificación. Si tenemos un poder bien general o bien especial o dentro de un expediente, debo garantizar que la notificación al apoderado. En la diligencia de notificación personal, es importante tener en cuenta que yo debo hacer entrega de una copia íntegra, auténtica y gratuita del acto administrativo. Hay una pregunta que siempre nos hacen y es frente a la auténtica. Se presume auténtica el hecho de que ustedes vayan a una entidad pública y les hacen la notificación personal y le hacen entrega de la copia íntegra del acto administrativo. Entonces, se presume auténtica. No quiere decir con ello que tenga que ir autenticada, ¿sí? Esto lo establece también, hubo una aclaración de ello a través de un concepto emitido por la Subdirección de Normativa y Doctrina y también ha sido aclarado en algunas sentencias del Consejo de Estado. Es importante también tener en cuenta que en el momento de la notificación personal se debe informar la fecha y hora de esta notificación personal, los recursos que legalmente proceden ante este acto administrativo, las autoridades ante quien deben interponerse el recurso y los plazos para hacerlo. Esto es fundamental para garantizar una debida notificación. El artículo 67 de la Ley 1437 establece en su último inciso que la ausencia de alguno de estos requisitos puede invalidar la notificación. Entonces, es muy importante que lo tengamos en cuenta. En materia administrativa, en notificación personal, pues los términos son más cortos, pero la contabilización de los mismos también inician a partir del día siguiente a la introducción al correo, pero solamente son 5 días para comparecer a la entidad para desarrollar la notificación personal. Esto lo establece el artículo 68 de la Ley 1437. No obstante, en materia disciplinaria,
pues también pueden ser o 5 días, o 3 días, u 8 días, pero se contabilizan, si son 5 días, según el artículo 127 de la ley 1952, a partir del día siguiente a la entrega de la comunicación. Pero en cambio, si se cita en el acto administrativo el artículo 123, los 3 días hábiles se comienzan a contabilizar a partir del recibo de la comunicación. Y si se cita en el acto administrativo el artículo 107, son 8 días a partir del envío de la citación. Entonces, importante tenerlo en cuenta, este artículo 107, si mi memoria y en la presentación que mal, es la ley 734 del 2002, porque teníamos como unos 20 actos administrativos todavía con ley 734 del 2002. ¿Sí? Entonces, todo depende, los términos dependen de la norma que se cite en el acto administrativo. ¿Sí? Importante tener en cuenta ello. Bueno, esto ya lo explicamos y bueno, hay un procedimiento de notificación electrónica que también es correcto. Si bien nosotros utilizamos un procedimiento de notificación electrónica a través de un servicio informático Muisca, pueden ustedes también encontrarse un procedimiento de contingencia que se desarrolla a través del procedimiento de erradicación de correspondencia. Este se utiliza en las contingencias de la DIAN cuando los servicios Muisca pueden presentar alguna caída. Entonces es normal que la entidad les envía a ustedes una notificación electrónica por un medio diferente al servicio Muisca, el cual contiene la información del procedimiento surtido, la norma que lo soporta, la información del acto administrativo, la información de los recursos y quien suscribe dicha notificación electrónica, que es el funcionario o jefe competente dentro de la entidad para el desarrollo de la misma. En la entidad manejamos unos servicios de información en donde se debe capturar el procedimiento de notificación, indicando efectivamente a quién debe notificarse el acto administrativo. Entonces, si hablamos de una persona natural, en la parte resolutiva se debe notificar esa Mario Pérez. Yo debo capturar esa Mario Pérez con su cédula de ciudadanía para que toda la información en los diferentes certificados que se generen, pues cumpla y sea clara la información de a quién se notificó. Mientras que si yo estoy notificando es a Mario Pérez en calidad de representante legal de una sociedad, se captura la información con el número de NIT de la sociedad para que se identifique a qué sociedad se notificó, la cual está representada por una persona natural que también se diligencia allí. Y si es una persona apoderada, debo capturar a la persona, al apoderado como persona natural, apoderado de la persona natural o persona jurídica, diligenciando la información del apoderado e indicando, obviamente, a quién está representando, ¿sí? De una forma completa y clara para garantizar así una debida notificación. Asimismo, la entidad maneja algo muy importante de cualquier entidad pública y es una dirección procesal. Es cuando nosotros, a través de los recursos que interponemos, le decimos a la entidad estatal que no deseo ser notificado a mi domicilio normal, sino a una dirección procesal y cito esta dirección procesal, ya sea física o electrónica. Esta dirección procesal no necesariamente tiene que ser la registrada en el RUT. De hecho, no es la registrada en el RUT. Entonces, es donde yo como administrado, usuario, funcionario, no importa, yo le digo a la entidad, venga, no quiero ser notificado a la dirección del RUT, solicito sea notificado a la dirección física o electrónica, a la siguiente dirección. Y entonces esa dirección es vinculante y obligatoria para el desarrollo de la debida notificación. Si se solicita esta dirección procesal y no se es notificado, la notificación presenta inconsistencias y no se entiende una debida notificación del acto administrativo. Entonces, es importante también tener clara la diferencia entre una dirección del RUT electrónica que por la resolución 38 y nuestra normatividad vigente especial
establece como la que está dentro del expediente de los documentos al interior de la DIAN, como es el RUT, que son obligatorias, pero también es claro y debo también comprender que yo también tengo la posibilidad de indicar una dirección procesal y esta debe garantizarse en el tiempo hasta que yo considere que ahora sí quiero la dirección del RUT y lo debo manifestar igualmente por escrito. Ahora bien, en la notificación personal del decreto 920 y 920 del 2023 y el decreto 1165 del 2023, es importante la prueba de entrega. Esta prueba de entrega puede ser física y o electrónica. ¿Por qué? Porque la citación yo la puedo enviar a una dirección física o electrónica. ¿Sí? Ya estamos en un modelo y eso pues nos apoyó la pandemia en donde yo puedo enviar una citación a través de un medio electrónico igualmente y respetarle los términos que allí se establecen, indicándole al usuario a dónde debe presentarse, a qué dirección y en qué término. Entonces, lo más importante de la notificación personal es la prueba de entrega para el inicio de la contabilización de los términos, los cuales se inician a partir del recibo de la certificación de entrega de la citación. Esto aplica en materia aduanera en ambos decretos. Ahora bien, en materia aduanera, tanto en el decreto 1165 del 2019 como en el decreto 920 del 2023, es importante tener en cuenta que la devolución de la citación al interior de la entidad se debe generar una validación por parte del área productora y de confirmarse dicha devolución, la misma se debe publicar por un término de 10 días en el portal web de la entidad. En el portal web de la entidad debo garantizar el debido proceso de la citación y fijar el edicto. Si la persona no se vino a notificar, fijar el edicto vencidos los 10 días, es decir, al día siguiente hábil de la desfijación de la citación para comenzar a desarrollar la contabilización de los términos de la notificación por edicto, en donde se debe tener claro que el edicto en materia aduanera, tanto en el decreto 1165 como en el decreto 923 del 2003, se debe publicar es la parte resolutiva del acto por el término de 10 días hábiles en el portal web DIAN y en todo caso en un lugar de acceso al público. Es importante tener en cuenta que tanto la publicación del edicto en el portal web de la DIAN y en cartelera se deben realizar de forma simultánea. ¿Por qué? Porque la contabilización de los términos es una sola y debo validar que se le garantice al usuario una correcta contabilización de los términos de los 10 días hábiles de su publicidad. Al interior de la DIAN, cuando publicamos en la página web de la entidad, es importante resaltar que yo lo debo realizar un día antes para que se visualice de forma correcta al día siguiente hábil. Bajo ese entendido, el edicto lo debo fijar al día siguiente de la publicación en página web para que los términos sean uniformes y se pueda garantizar así el debido proceso frente a la contabilización de los términos. Y se entiende notificado el acto administrativo al día siguiente hábil de su desfijación, es decir, al día 11º día hábil de la publicación por edicto, si nunca se vino a presentar el usuario a notificar personalmente. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque puede que durante la fijación del edicto el usuario se haya venido a notificar personalmente y vencido el término, antes de vencerse el término, por lo cual desfijo el edicto, notifico personalmente y se suspende la notificación por el edicto.
Por ende, la contabilización de los términos para la interposición del recurso o la firmeza del acto se dan a partir de la notificación personal surtida. Entonces, estas variables son importantes tenerlas en cuenta para no evitar equivocarnos al momento de la contabilización de los términos para la interposición del recurso o simplemente para darle firmeza al acto administrativo. No sé si hasta ahí tengan alguna inquietud. Luego tenemos otra notificación principal al interior de la entidad de nuestra norma especial, tanto en el decreto 1165 del 2019 como en el decreto 920 del 2023, y es la notificación por correo. La notificación por correo también está citada dentro del acto administrativo, está regulada en el decreto 920 en el artículo 150 y en el 1165 en el artículo 755 del decreto 1165 del 2019 y no es nada diferente al envío de la copia íntegra del acto administrativo, en donde a través de un formato se establece la información de los recursos que proceden, a quién va dirigido, y se entiende notificado el día que se recibe el acto administrativo. Entonces, las preguntas más comunes que nos hacen, ¿y si se entrega un sábado, se entiende notificado? Sí, señores, se entiende notificado el día del recibo. ¿Y si fue 1 de mayo y fue miércoles y fue festivo, se entiende notificado? Sí, señor, se entiende notificado el día del recibo. Así lo establece la norma. Y hay un concepto que se le hicieron estas preguntas a la Subdirección de Normativa y Doctrina y establece que si bien se entiende notificado el día de su recibo, para la contabilización de los términos se dan inicio al día siguiente hábil de su notificación. Entonces, siempre vamos a garantizar la notificación como lo establece la norma, pero los términos para interposición de recursos sí se contabilizan a partir del día siguiente hábil de su notificación. Ahora bien, en materia de devoluciones de correo, en materia aduanera, en ambos decretos, es muy importante tener en cuenta que la notificación subsidiaria por aviso, al momento de devolverse un correo, lo primero que debemos desarrollar es una validación de la dirección y su causal por parte del área que produjo el acto administrativo, toda vez que se pudo haber generado algún error de digitación o de ciudad o en la dirección incompleta y por ende podría llegarse a iniciar nuevamente el trámite de notificación. No obstante, de confirmarse la información de la dirección y la devolución es procedente, o sea, no tiene ninguna novedad, se debe desarrollar entonces aplicar lo que establece la normatividad aduanera, que es la publicación de la parte resolutiva en la página web de la entidad por el término de un día. Y cuando se entiende notificado, el mismo día, pero al finalizar el día de su publicación. Es decir, yo lo debo publicar, garantizar su publicidad desde las 8 de la mañana, desde el inicio de la jornada de atención al público, y al finalizar se entenderá notificado el acto administrativo y la contabilización de los recursos darán inicio al día siguiente hábil de su notificación. Entonces aquí tenemos preguntas reiterativas como, ¿y si el acto administrativo no tiene parte resolutiva, qué debo publicar? Frente a esto es importante resaltar que de acuerdo a hay un concepto que es el concepto 153 del 2016, esta fue una pregunta que se le elevó directamente a la Subdirección de Normativa y Doctrina, y donde se indicó que si el acto administrativo no tiene parte resolutiva, es el área que produce el acto administrativo quien establece qué información se debe publicar para garantizar una debida notificación. Y el área que produce el acto administrativo nos indica esta información y nosotros como procedimiento de notificaciones desarrollamos la publicación en los términos señalados anteriormente. Bueno, en materia aduanera además hay algo recurrente en nuestro procedimiento toda vez que nos encontramos varios actos administrativos sin dirección a notificar.
Entonces, cuando hablamos de actos administrativos sin dirección a notificar, estamos hablando tanto del decreto 920 del 2023 como el decreto 1165 del 2019. En materia aduanera, realmente este es un procedimiento recurrente. Entonces, lo que nos establece la norma es fijar la parte resolutiva del acto administrativo por el término de 10 días hábiles en la página web de la entidad. Esto es muy importante, porque miren que de un día en la página web de la entidad pasó a 10 días cuando son actos administrativos sin dirección a notificar. Entonces, ¿qué publicamos? La parte resolutiva. ¿Cuándo se entiende notificado este acto administrativo? Al día siguiente de su desfijación. Es decir, se entiende notificado al día 11º día hábil, donde se publica en el portal web de la entidad. ¿Cuándo inicio la contabilización de los términos para interposición del recurso? Al día siguiente hábil de su desfijación. Es decir, inicio la contabilización de los términos al día 12º hábil, la contabilización de los términos según se establezca en el acto administrativo el artículo para la interposición de recurso, bien de reposición, bien de reconsideración, según aplique y según se indique en el acto administrativo. Todo lo indica el acto administrativo. Hay un procedimiento muy especial de notificación en materia aduanera, y tanto en el 1165 del 2019 como en el decreto 923 del 2023, y es la notificación por estado. La notificación por estado se surte en materia de aduanera y disciplinaria únicamente, aunque los términos de cada uno de ellos son distintos. En materia aduanera, la notificación por estado es la publicación dentro de los 3 días hábiles siguientes a la expedición del acto administrativo. Entonces, yo debo elaborar un formato, que es un formato ya establecido por calidad, que garantiza el contenido mínimo que debe tener una notificación por estado para minimizar cualquier tipo de error, y se debe fijar en cartelera por el término de 3 días hábiles. Y se entiende notificado al finalizar el día de su desfijación. E inicio a contabilizar los términos para interposición de recurso al día siguiente hábil de su notificación. Pero miren que acá en materia aduanera, siendo más garantistas, bueno, en la notificación por estado, antes de continuar, es importante resaltar que el estado tiene una particularidad con el edicto, una diferencia muy importante, y es que la notificación por estado es el resumen de la decisión. Entonces, ¿quién establece el resumen? Es la parte importante del procedimiento de la decisión del acto administrativo, lo que va a ir en el estado. ¿Qué se publica? El estado. ¿Qué se notifica? El estado. Tengan presente que la notificación por edicto que hablábamos anteriormente era la parte resolutiva, mientras que la notificación por estado es el resumen de la decisión. Entonces, esa es la gran diferencia entre la notificación por estado y la notificación por edicto. Ahora bien, miren que en materia aduanera, en aduanas somos demasiado garantistas en el debido proceso, y tanto la notificación de actos administrativos sin dirección como la notificación por estado, en su articulado establece la publicación para efectos meramente informativos. Cuando ustedes leen el articulado, se van a encontrar con esta palabra, efectos meramente informativos. Es importante resaltar que hay un artículo que desarrolla a qué refieren los efectos meramente informativos. Y en este artículo establecen que se debe realizar después de la notificación, ojo con esto, después de la notificación se debe desarrollar una publicidad de la parte resolutiva del acto administrativo por el término de 2 meses. ¿En dónde? En la página web de la DIAN. Esto única y exclusivamente aplica para actos administrativos aduaneros, tanto en el decreto 1165 del 2019 como en el decreto 923 del 2023.
Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta porque esa garantía del debido proceso debe garantizarse y materializarse en los respectivos expedientes donde yo debo registrar la certificación de la publicación por el término de 2 meses desarrollada. Entonces, para que también tengamos claro a qué hace alusión los efectos meramente informativos que citan ambos decretos. Es más por consulta. Finalmente, tenemos algo también especial en materia aduanera, pero este ya solamente nos aplica para normativamente dentro del decreto 923 del 2023. Esta notificación es la notificación especial en actas de aprehensión. Es el artículo 144 del decreto 923. Entonces, aquí hay que hacer muchas precisiones. Entonces, vamos a detenernos un poquitico. Las actas de aprehensión las notifican las unidades aprehensoras. ¿Cuáles son las unidades aprehensoras existentes en la DIAN? Son 5. La división de fiscalización, la división de operación aduanera. También la tenemos como división o grupo interno de trabajo según la Dirección Seccional de Viajeros, la división de control operativo y tenemos la división o grupo interno de trabajo de carga. Entonces, y me faltaba una, son 6. Y la división o grupo interno de trabajo de tráfico postal y envíos urgentes. Creo que solamente hay 2 grupos internos de trabajo y una división a nivel nacional. Entonces, estas unidades aprehensoras son las únicas que trabajan con actas de aprehensión. Las actas de aprehensión, todo el proceso de las actas de aprehensión es liderado por las divisiones de fiscalización. Son ellas quienes controlan todo el tema de la numeración de actas de aprehensión. Es las divisiones de fiscalización. Es importante resaltar también que el acta de aprehensión se trabaja a través de un formato que es el formato 707. En este formato se indica si es un decomiso ordinario o es un decomiso directo. Que eso me imagino que ustedes ya lo vieron en otra capacitación. En materia de notificaciones, ¿por qué es importante? Porque las actas de aprehensión se deben notificar personalmente en sitio por parte de la unidad aprehensora correspondiente. Entonces, si la unidad aprehensora correspondiente no puede notificar su acta de aprehensión en sitio, podrá desarrollarlo de manera electrónica. Pero de no ser posible la notificación personal o electrónica a los interesados al momento de la diligencia, este artículo nos indica que podrá ser notificada por correo físico, ¿sí? Y si no fuera posible y se tratara, ojo con esto, de decomiso ordinario, se procederá de la siguiente manera. Entonces, aquí hacemos un paréntesis gigante donde habla del decomiso ordinario. Entonces, ya tenemos en nuestra mente inteligente que si se trata de decomiso ordinario, vamos a actuar sí. La aprehensión se realiza dentro de un bien inmueble, la unidad aprehensora podrá fijar la copia íntegra del acta en un lugar visible o a la entrada de este y se entenderá notificada por aviso. Pero ¿cómo se desarrolla la notificación por aviso? Fijando el acta de aprehensión. No hay que hacer ningún formato adicional. ¿Quién lo desarrolló? ¿Quién desarrolla dicha notificación? La unidad aprehensora. ¿Listo? Ahora bien, si no considera pertinente dicha notificación la unidad aprehensora, entonces también hay otra opción y es cuando se trate de la aprehensión en vía pública. Ok, no hay un bien inmueble, es en vía pública. La norma establece entonces que la notificación se debe realizar por estado. Ya vimos cómo se desarrolla el estado. ¿Quién tiene la competencia de realizar la notificación por estado? Las áreas de notificaciones o quien hace sus veces en las direcciones seccionales. Ahora bien, tenemos, si es un decomiso ordinario y la aprehensión la realiza
una autoridad diferente a la DIAN. Hablamos de Policía Nacional, hablamos del Ejército, hablamos de la Marina, bueno, otro ente de control, entonces, y le pone a disposición a la entidad esta mercancía y es aprehendida, entonces esta acta de aprehensión se notificará personalmente o por correo. Igualmente pasa cuando son aprehensiones que fueron sometidas a modalidad de tráfico postal y envíos urgentes. Entonces, estas actas de aprehensión se notificarán personalmente o por correo. Entonces, hasta ahí hablamos de el decomiso ordinario. Ahora bien, si se trata de un decomiso directo y no fue posible notificar el acta de aprehensión al momento de la diligencia, entonces lo que dice la norma es que se podrá notificar personalmente o por correo. ¿Quién lo define? La unidad aprensora. Entonces, esto es muy importante que sí lo tengamos en cuenta, toda vez que el procedimiento de notificación de las actas de aprehensión lo establece de una forma muy rigurosa el artículo 144 del decreto 923 del 2023. Entonces, importante que nosotros tengamos en cuenta este procedimiento de notificación para evitar indebidas notificaciones y que se nos caiga la actuación administrativa ya en el decomiso, ¿sí? Porque acordémonos que los términos en materia aduanera son muy cortos. En cambio, en materia tributaria tenemos un plazo mucho más prolongado, no obstante, tiene diferentes etapas del procedimiento técnico que se deben agotar y se deben validar dentro de los términos correspondientes a ello. Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna inquietud. Bueno, creo que no. Entonces, hay un procedimiento, hemos venido hablando, mezclando un poco tanto la materia tributaria, aduanera, cambiaria y administrativa, para que logremos entender las diferencias y por eso las tratamos de mezclar y no nos perdamos en el tiempo frente a la contabilización debida de los términos. Y bajo esa premisa, entonces, podemos explicar un poco mejor el tema de la notificación. La diferencia entre la notificación tributaria y la cambiaria en el sentido que si hablamos de notificación electrónica, hay unos conceptos importantes que se han venido desarrollando en el tiempo, donde se vienen aclarando las formas de notificación y la contabilización de los términos frente a que los actos administrativos en materia aduanera y tributaria, cuando se envían a varias direcciones electrónicas, porque el usuario así lo solicita, se entiende notificada con la primera que se dé en debida forma. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque esto ha sido reiterado y el último concepto es de la vigencia 2025, en donde aclaró que efectivamente cuando hay muchas direcciones electrónicas que se envían a un mismo acto administrativo, se debe entender que la primera que se surte en debida forma es la con la cual yo debo garantizar la debida notificación y a partir de ella es que se inicia la contabilización de los términos para que no tengamos inconvenientes frente a correr el riesgo de una indebida notificación. Esto ha garantizado entonces que los expedientes minimicen el riesgo de vencimiento y se pueda establecer que si bien los usuarios tratan de modelar con varios actos, con varias direcciones físicas y o electrónicas, la DIAN ha salido un poco más adelante indicando mediante conceptos que para nosotros son de obligatorio cumplimiento y además van avalados con jurisprudencia que el Consejo de Estado ha generado, donde el hecho de que sean varias direcciones y una o dos de ellas se entienda notificado el acto, pues blinda a la entidad y minimiza los riesgos de vencimientos o prescripciones de los expedientes
y salimos adelante garantizando el debido proceso y la contabilización de los términos. Entonces, bajo este entendido, es importante tener en cuenta que en el hoy, la DIAN está más o menos en un 95% de notificación electrónica al interior de la entidad y apenas un 5% con notificación física. Por lo tanto, debemos tener un conocimiento pleno, no solamente por un tema de concurso, sino de nuestro quehacer diario, que la notificación electrónica como notificación preferente es como la que nos lleva la idoneidad para garantizar el debido proceso en notificaciones y comunicaciones electrónicas. Y pues la DIAN se ha venido pronunciando a través de conceptos para que esto se surta y se garantice así la notificación preferente frente a las diferentes solicitudes que los usuarios nos han venido desarrollando. Asimismo, importante tener en cuenta en materia administrativa que se surte la notificación y la contabilización de los términos comienzan a partir del día siguiente hábil a su notificación, distinto a lo que nos establece la notificación en materia tributaria, aduanera y cambiaria, en donde nosotros debemos garantizarle los 5 días. También hay varios conceptos al respecto, aclarando ello, que yo como entidad debo garantizar los 5 días siguientes al envío para la contabilización de los términos de recursos, de interposición de recursos, pero que esto es diferente si el acto administrativo me dice que no procede recurso alguno. Entonces, que si el acto no procede recurso alguno, al día siguiente hábil de su notificación se entenderá notificado. Aquí ya no tendremos en cuenta los 5 días, pues porque no aplica ello, teniendo en cuenta que no se debe esperar ningún término para interposición de recurso. Entonces, básicamente en materia de notificaciones, era lo que teníamos preparado. No sé si tienen alguna inquietud al respecto. Bueno, pensé que iban a haber un poquito más de inquietudes al respecto, entonces vamos a comenzar con el siguiente tema. Bueno, entonces vamos a hablar de la firmeza de los actos administrativos. Entonces, la firmeza de los actos, ¿ven mi pantalla? ¿Bien? Sí, señora. Sí, Señora. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la firmeza de los actos administrativos? Entonces, es simplemente hacer obligatorio que las actuaciones que se desarrollan al interior de una entidad, pues generen una obligatoriedad, una eficacia normal del acto administrativo. Entonces, es importante que nosotros sí tengamos claro cómo contabilizar esos términos para la firmeza de los actos administrativos, porque ya se vuelven actos definitivos. Entonces, es ejecutorio de obligatorio cumplimiento tanto para la administración como para el administrado. Entonces, el hecho de darle firmeza a un acto administrativo es importante porque ya estamos seguros que contra ese no pasó nada más y es un acto que ya tiene unos efectos jurídicos de acuerdo a la naturaleza del mismo. Entonces, importante, la firmeza de los actos administrativos. Nosotros en normatividad especial la tenemos contenida de una forma muy amplia en nuestra norma especial. También hay actos administrativos contra el cual no procede recurso alguno, por ende, al día siguiente hábil de su debida notificación, quedarán en firme los mismos. Tenemos diferentes escenarios en donde podemos tener como marco normativo el artículo 87 de la ley 1437 del 2011, que para nosotros como proceso de firmeza de actos administrativos es nuestra carta de navegación. ¿Y por qué lo aclaro en este sentido? Porque nuestra norma especial, tanto el artículo 140 del decreto 920 del 2023, como el artículo 709 en el decreto 1165, como el artículo 138 del decreto 1959 y el artículo 829 del estatuto tributario, me hablan de una forma muy general, ¿sí? No me detallan esa minucia que se requiere
para identificar de forma cierta en qué momento se da esa firmeza. Entonces, si bien yo tengo una norma especial, debo regularme bajo toda esta premisa. No debo desconocer mi artículo 87 porque mi artículo 87 del CEPACA me da la línea clara y definitiva que la norma especial no me trae, como es a partir de cuándo. ¿Por qué? Mi norma especial en el artículo 87 establece de una forma detallada, concreta, clara, que es a partir del día siguiente de, ¿sí? Esto fue algo que trajo realmente el CEPACA, toda vez que el antiguo Código Contencioso Administrativo tenía las mismas ambigüedades de nuestra norma especial, mientras que el CEPACA ya nos dice de una forma cierta cuando no proceda cuando en el acto administrativo no proceda recurso alguno a partir del día siguiente hábil de su notificación, comunicación o publicación según el caso. Entonces, miren que ya lo detallo de una forma cierta para evitar interpretaciones y mala contabilización de los términos. Entonces, también me habla que la firmeza se da desde el día siguiente a la publicación, comunicación de la decisión sobre los recursos interpuestos. Desde el día siguiente hábil de el vencimiento de la interposición de recursos si estos no fueren interpuestos o si hubieran renunciado expresamente a ellos. Hay que hacer una salvedad muy grande y es que esa renuncia, ese numeral 3, dice cuando hubiese renunciado expresamente a ellos, es cuando en el momento de la notificación renuncia expresamente a ellos. Entonces, esta salvedad es bien importante porque si no renunció a ellos y se notifica, por ejemplo, personalmente, se le da firmeza al día siguiente hábil de cuando renuncia expresamente a ellos, es decir, formalmente por escrito mediante un recado y puede ser diferente a la fecha de notificación realizada. Entonces, es importante tener en cuenta estos términos para garantizar una debida ejecutoria de los actos administrativos. Desde el día siguiente de la notificación de aceptación del desistimiento de los recursos. ¿Qué quiere decir este numeral? Es cuando yo interpongo un recurso, pero me arrepentí. Entonces, como me arrepentí, envío un desistimiento del recurso interpuesto, pero ojo, hay una palabra clave que me está estableciendo este numeral y es la aceptación del desistimiento. ¿Qué quiere decir ello? Que la entidad se debe pronunciar frente a la aceptación del desistimiento. Y ya cuando este acto administrativo esté debidamente notificado, entonces se entenderá al día siguiente hábil de la notificación de dicha resolución que está desistiendo de ese recurso interpuesto. Y el último, que es a partir del día siguiente, a la protocolización que alude al artículo 85 frente al silencio administrativo positivo. Este numeral no está establecido en nuestra norma especial, pero de generarse tenemos que darle cabal cumplimiento porque es nuestra norma general. Entonces, por eso es importante siempre nosotros tener las dos lecturas, mi norma especial y complementar con mi norma general. Entonces, el artículo 140 en el decreto 923/2023, miren la redacción versus la del CEPACA. Entonces, cuando hablamos del artículo que le da firmeza a los actos administrativos, me dice cuando contra ellos no proceda recurso alguno, pero no detalla en qué momento. Entonces, pueden generarse interpretaciones, pero para evitar interpretaciones en mi norma especial siempre no es opcional. Es una reglas generales del derecho. Yo debo siempre, cuando hay un vacío, remitirme a mi norma general, que si lo establece, ya no hay vacío. ¿Sí? Complemento. Cuando contra ellos no proceda recurso alguno, dice mi artículo. Entonces, me voy a mi norma general que me dice, cuando contra ellos no proceda ningún recurso desde el día siguiente a su notificación, comunicación o publicación según el caso. Ah, ok, entonces es al día siguiente de. El segundo, cuando vencido el término para interponer el recurso no se haya interpuesto o no se presente en debida forma. Ok, pero ¿cuándo? Al día siguiente hábil de. El numeral 3 sí me establece una forma cierta al día siguiente a la renuncia expresa de los recursos.
El numeral 4, al día siguiente de la firmeza del acto administrativo que acepta el desistimiento. Mira que esta norma especial ya nos habla del acto de que acepta el desistimiento. Entonces ya nos habla, ya está incluso de más completa que mi norma general. Y contra el acto que acepta el desistimiento del recurso, no procederá recurso alguno. Miren lo completo de este numeral, mucho más completo que mi norma especial. Entonces, es importante, entonces, mi numeral 4 de mi norma especial se queda, de mi norma general, se queda corto con mi numeral 4 de mi norma especial, que lo detalla de una forma cierta, que no me va a permitir equivocaciones o interpretaciones, porque ya me da una información muy detallada de en qué momento el desistimiento le da la firmeza al acto administrativo. Y el numeral 5 en mi norma sancionatoria, cuando los recursos interpuestos se hayan decidido de forma definitiva. Ok, pero ¿cuándo? Entonces me devuelvo a mi norma general y me dice que al día siguiente del vencimiento del término para interponer recursos, si no fueron interpuestos o se hubiera renunciado a término o cuando contra ellos no proceda o la notificación de la decisión de los recursos interpuestos. Es el numeral 2, frente al numeral 5 de mi norma especial. Entonces, es importante siempre armonizar los dos artículos para garantizar que la firmeza que le estoy dando a mis actos administrativos está correcta y garanticemos una debida contabilización de los términos. Ahora bien, en materia de aduanas, es decir, el decreto 1165 del 2019, también hay un artículo especial para la firmeza del acto administrativo y de la misma forma, miren que el decreto 1165 del 2019 y el decreto 920 del 2023 son idénticos en muchos de sus apartes, simplemente que uno tiene un enfoque sancionatorio para algunos actos administrativos, pero el procedimiento de notificación y firmeza de los actos es exactamente el mismo. Solamente que el 920 me habla de las actas de aprehensión, mientras que el 1175 no tiene esa competencia. En materia disciplinaria, en cambio, me habla el artículo 138, esta es una norma especial a la que debemos dar cabal cumplimiento y es muy detallada y dice que las decisiones disciplinarias contra los que proceden recursos quedarán en firme 5 días después de la última notificación. Las que se dicten en audiencia o diligencia al finalizar esta o la sesión donde se haya tomado la decisión, si no fuesen impugnadas, y las decisiones que resuelvan recursos de apelación y queja y la consulta y aquellas cuando no proceda recurso alguno, quedarán en firme el día en que sean notificadas. Entonces, esto es súper importante porque miren la dualidad de información en cada uno de los regímenes. Entonces, es importante tener en cuenta la norma que sustenta la firmeza de los actos en cada uno de los regímenes. En materia disciplinaria, tengan en cuenta entonces el artículo 138. Y en materia tributaria, finalmente, la ejecutoria de los actos administrativos tiene la misma connotación de lo que hablábamos con el proceso aduanero. Sin embargo, este artículo tiene algo muy importante y es el numeral 4, ¿sí? Este no está contenido en nuestra norma general y es cuando los recursos interpuestos en vía gubernativa o las acciones de restablecimiento del derecho o de revisión de impuestos se hayan decidido en forma definitiva según el caso. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, tan solo lo complementamos frente al día siguiente hábil de que me establece mi norma general. Entonces, en este sentido es donde siempre tenemos que tener armonizado nuestra norma general de nuestra norma especial. Entonces, creo que con ejemplos logramos entender un poco mejor la firmeza de los actos administrativos. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de una notificación en donde la certificación de la fecha de notificación es el 25 de abril. Entonces, si es el 25 de abril y me dice la parte resolutiva que no procede recurso alguno, la firmeza del acto administrativo se da al día siguiente hábil de su notificación. Y como el 25 de abril fue un viernes
queda entonces en firme el acto administrativo el 28 de abril, que fue un lunes. Entonces, de esta forma, armonizamos lo que estábamos visualizando en la norma. Otro ejemplo, entonces, es cuando procede recurso, pero no se interpone en el término señalado. Entonces, tenemos la certificación de notificación. Entonces, aquí hay que tener muy claro la diferencia entre la forma de notificación, pero muy, muy claro. ¿Por qué es importante la forma de notificación? Porque la contabilización de los términos aplicará de acuerdo a la forma de notificación que se establezca. Me explico. Si yo desarrollo una notificación electrónica, entonces inmediatamente tengo que pensar que yo debo garantizarle al usuario los 5 días para el inicio de la contabilización de los términos. Entonces, si mi notificación es física, me olvido de los 5 días. Si mi notificación es electrónica, el acto administrativo me establece un recurso de reposición, por ejemplo, de 10 días, yo debo sumarle, si mi notificación es electrónica, 5 días más para la interposición del recurso. Creo que esa es la forma más fácil para minimizar los riesgos de equivocación al momento de la contabilización de los términos. Entonces, salvedades. Firmeza de actos administrativos que procede recurso, pero no se interpone recurso en el término señalado. Primera connotación que debo tener en cuenta. Tipo de notificación. ¿Es electrónica? Listo. Entonces debo presuntamente sumarle 5 días. Segundo, mi acto administrativo es TASI, es notificación bajo normatividad TASI, debo sumarle los 5 días. Mi acto administrativo es administrativo, no debo sumar los 5 días. ¿Listo? Entonces, en este ejemplo de esta diapositiva vamos a presumir que es una notificación electrónica bajo una normatividad TASI. Entonces, se notifica, según la certificación de notificación, el 7 de abril. Entonces, el 7 de abril fue un lunes. Decimos que el acto administrativo está indicando que procede un recurso de 10 días. Entonces, como fue una notificación electrónica y fue una normatividad TASI y fue enviada el 7 de abril, entonces voy a contabilizar 5 días. 7 lunes, 8 martes, 9 miércoles, jueves 10, viernes 11 y lunes 14. ¿Sí? Porque acuérdense que siempre que hablemos de días serán hábiles. Entonces, a partir del 14 tenía esos 5 días para que comenzarle a contabilizarse los términos de los 10 días para la interposición de recursos. Entonces, el martes 15, el primer día, el miércoles 16, segundo día, y fue Semana Santa. Entonces, no contabilizo ni jueves ni viernes santo, vuelvo el lunes 21, martes 22, miércoles 23, jueves 24, viernes 25, lunes de nuevo 28, martes 29, miércoles 30. Y ahí se cumplieron mis 10 días. Contemos. Martes 15, 15 un día, 16 otro día, 21 otro día, 3 días, 22 4 días, 23 5 días, 24 6 días, 25 7 días, 28 otra vez lunes 8 días, 29 9 días, 30 10 días. Y 30 fue un miércoles. Ah, ok. Quedaría en firme el jueves primero. No, porque el jueves primero fue festivo. Entonces, como fue festivo, se salta a mi día siguiente hábil, 2 de mayo. Creo que hablando de esa forma que hubo Semana Santa, 1 de mayo que fue festivo, entendemos un poco la mecánica de por qué un recurso presuntamente de 10 días, finalmente fue un mes. Y con este juego y este ejercicio era muy importante porque son ustedes los que piden actos administrativos
deben tener en cuenta estos términos en donde la firmeza de un acto puede extenderse. Miren que en este ejemplo tan particular, casi un mes, porque debo tener en cuenta mis días feriados y los 5 días si es una notificación electrónica. Bueno, luego entonces vamos a la firmeza del acto administrativo cuando procede recurso y se interpone en el tiempo señalado. Entonces, vamos a presumir que es un acto administrativo de notificación electrónica en donde yo le debo agregar los 5 días para la contabilización del recurso y se interpone el recurso dentro del término. Por ende, si se interpone dentro del término señalado, la firmeza del acto solo se dará desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la resolución que resuelva el recurso de reposición, de reconsideración o incluso de apelación si aplica. Todo me lo indica el acto administrativo, ¿sí? Entonces, importante que mi acto administrativo que genera como tal la resolución que resuelve el recurso es la que me le da firmeza al acto inicial. Solamente que tenemos al interior de la DIAN una excepción. Y inclusive podríamos hablar de términos generales. Y es cuando mi resolución que resuelve recurso, no importa cuál, revoca en todas sus partes el acto inicial. Entonces, si el acto administrativo que resuelve el recurso revoca el acto administrativo inicial, en su parte resolutiva así lo establece, pues no da lugar a darle firmeza a mi acto inicial, porque perdió su validez jurídica, no tiene asiento jurídico, por ende no se le da firmeza al acto inicial y queda el acto definitivo, el que resolvió el recurso que correspondía a ese acto administrativo. Esta salvedad es muy importante tenerla en cuenta dentro de nuestro procedimiento misional y los servicios informáticos que la entidad tiene desarrollado para tal fin, porque así están regulados nuestros servicios informáticos y funcionan de esa forma. Luego hablamos otro ejemplo que es la firmeza del acto administrativo cuando procede recurso y se renuncia a términos para interposición de recurso de una forma expresa. Entonces, el mismo ejemplo, tenemos una notificación, no importa cuál, usualmente se da en la notificación personal, mas no quiere decir que en otra forma de notificación no se dé, no. El acto administrativo en su parte resolutiva me indica que procede recurso de reposición, de reconsideración o de reposición y en su apelación, el que aplique, pero yo, usuario, decido renunciar expresamente al recurso. Si es una notificación electrónica, yo debo renunciar al recurso cuando lo estime pertinente dentro de los términos para su interposición, enviando esta renuncia bien de forma personal o de forma electrónica a los buzones de correspondencia, indicando que renuncio expresamente a los recursos del acto administrativo número tal, de fecha tal, notificado en tal fecha, para que se allegue al notificador y le dé la firmeza al acto administrativo al día siguiente hábil de su renuncia. Entonces, si yo radiqué hoy la renuncia al recurso, mi acto administrativo quedará en firme al día siguiente hábil. Ojo que aquí hay algo importante a tener en cuenta, es que la firmeza de los actos administrativos bajo todas estas condiciones que la misma norma regula, se dan de una forma tácita. No requiere como tal una certificación para que se establezca la fecha, no. Por eso es que así no se indique en el tiempo, porque acuérdense que nosotros somos una entidad del orden nacional y yo puedo radicar esta renuncia en la DIAN de Riohacha y el acto es de Bogotá, en la DIAN de Leticia y el acto es de Cali. Entonces, mientras que no tengamos, se desarrolle en oportunidad y si allegue esta información, se garantiza la fecha de radicación
de ese recurso, indistintamente en donde haya sido realizada, y se entiende en firme al siguiente día hábil de su renuncia, así llegue al notificador 3 o 4 días después. ¿Sí? Se debe garantizar la pertinencia y la oportunidad que se indicó frente a esa radicación de la renuncia expresa al recurso o inclusive de la misma radicación del recurso. ¿Sí? Eso es importante también tenerlo en cuenta. Entonces, bajo lo que ya acabamos de visualizar y los ejemplos dados, podemos resumir que la ejecutoria de los actos administrativos, cuando hay varios interesados, ¿sí? Ojo con esto, varios interesados, en materia tributaria, cambiaria, administrativa y disciplinaria, y aduanera, los términos se contabilizan a partir del día siguiente hábil del último notificado. Entonces, ojo con esto, tributaria, cambiaria, administrativa y aduanera. Pero aduanera, de acuerdo a lo establecido en el 1165 del 2019, siempre. Pero ojo que en la parte inferior hay otra vez aduanas. ¿Y por qué otra vez aduanas? Porque resulta que el decreto 923 del 2023 tiene una excepción. Y el decreto 923 del 2023 establece la excepción para los actos administrativos de origen. Entonces, estos actos administrativos de origen usualmente tienen 3 interesados a notificar, o 2, ¿sí? O más. Pero este decreto establece que los actos administrativos de origen le procede la ejecutoria independiente a cada usuario a notificar. Esta excepción es importante tenerla en cuenta para el desarrollo de nuestras funciones, o incluso esta pregunta puede salir en algún concurso, porque es una excepción importante que se debe tener en cuenta para garantizar el debido proceso. Y como lo vimos anteriormente en materia disciplinaria, puede también quedar en firme el acto administrativo el último día, el mismo día de su notificación, solo si, como lo indica el artículo 138, las decisiones que resuelvan recursos de apelación y queja, y contra ellas no proceda recurso alguno, es decir, en actos definitivos, ¿sí? Es muy importante tener esta salvedad para entender la debida contabilización de los términos cuando son varios interesados a notificar. Ahora bien, es importante también tener en cuenta que los actos administrativos que establecen son no notificación, sino comunicación, que es muy diferente la comunicación de la notificación. ¿Por qué? Porque la notificación está regulado bajo una normativa especial y particular, mientras que la comunicación no tiene una norma que soporte la misma. Por ende, es importante resaltar que la contabilización de los términos pues no tiene tal afectación, porque contra los actos de comunicación no le procede ningún recurso, porque son más de carácter informativo, ¿sí? Entonces, contra estos actos administrativos no le procede recurso alguno. Y cuando se mezclan esos actos administrativos que tienen comunicación y que tienen notificación, ¿sí? En su articulado, prevalece la ejecutoria es frente a la notificación surtida. Entonces, ejemplo, se tenía un artículo de notificación a 2 usuarios, se notificaron, no interpusieron recurso, pero la comunicación se desarrolla 15 días después de la notificación y ya quedó en firme el acto administrativo, ¿ok? No le afecta la ejecutoria porque es una comunicación. ¿Puedo ejecutoriar el acto administrativo? Sí, porque la contabilización de los términos de la firmeza del acto administrativo están sobre los términos de la notificación. Por ende, el que esté mezclada en un solo acto administrativo la notificación y la comunicación, y yo no haya realizado
la comunicación no me suspende la firmeza del acto administrativo. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta ello. Entonces, vamos concluyendo el tema frente a la firmeza de los actos administrativos en materia de notificación electrónica, que es lo que hemos venido insistiendo, que esto está regulado desde la resolución 38, la reglamentación de la notificación electrónica a través de la resolución 38 del 2020, en donde bien se entiende notificado el día del envío del acto administrativo al correo electrónico autorizado. Si no procede recurso, queda en firme al día siguiente hábil de su notificación. ¿Cuál? La electrónica surtida. Sin embargo, si procede recurso el acto administrativo notificado electrónicamente, los términos empezarán a contabilizarse transcurridos 5 días hábiles siguientes a su envío. Entonces, si allí entonces, vencido el término para interponer el recurso, se adquiere la firmeza del acto administrativo al día siguiente hábil del vencimiento a dicha interposición de recurso. Se puede dar la certificación de dicha ejecutoria. Esto en materia de tributaria y cambiaria. En materia de ONARA, en cambio, también se entiende notificada el día del envío del acto administrativo, porque acordémonos que la notificación electrónica está regulada bajo el mismo procedimiento. Igual si no procede, quedan firme al día siguiente hábil de su notificación y se empezarán a contabilizar los términos si procede recurso alguno, transcurridos los 5 días hábiles, y su firmeza se dará al vencimiento de los mismos, pero aquí hay una connotación especial y lo dejamos separado, teniendo en cuenta que hay una excepción y es para los actos administrativos de origen, en donde la firmeza se da de forma individual. ¿Listo? Entonces la pregunta que usualmente se genera es, ven, ¿y si se interpone recurso en un acto administrativo de origen, no hay firmeza en los otros dos? Respuesta, no. La firmeza es individual, por ende, se dará la firmeza solamente a los dos que ya fueron notificados y no interpusieron recurso, y se certificará la interposición del recurso y se le dará trámite al que se interpuso recurso. ¿Por qué? Porque los actos administrativos de origen, su ejecutoria es independiente, ¿sí? A pesar de ser una unidad de materia del acto administrativo, ¿sí? Pero es una excepción, lo está regulada en el decreto 920 del 2023 y pues somos norma especial y por eso pues se dan este tipo de excepciones, ¿sí? Solamente porque somos norma especial. Entonces, en materia disciplinaria, importante, artículo 122 de la ley 1952, se entiende surtida la notificación en la fecha del reporte del correo electrónico enviado y la firmeza el mismo día de la notificación cuando no proceda recurso, y cuando procede recurso quedará en firme 5 días después de la última notificación. Entonces, es importante tener en cuenta ello, ¿vale? Bueno, en materia de firmeza de actos administrativos, al interior de la DIAN de notificación ejecutoria hay un procedimiento especial. Esto ya es más procedimental que normativo. Y es que por función, el proceso de notificaciones o quien hace sus veces en cada una de las direcciones seccionales tienen la competencia de dar solución a los diferentes inquietudes frente a la notificación de un acto administrativo y debemos solucionar esas controversias. Entonces, que el acto administrativo se certificó ejecutoria, pero interpuso recurso y se dio a conocer 15 días después de la firmeza del acto. Como ya se compulsaron copias de dicho acto, se debe generar un auto que deja sin efecto la ejecutoria del acto administrativo porque hubo interposición de recurso de forma oportuna y simplemente se desconocía del mismo. ¿Quién expide ese auto? El jefe del procedimiento de notificaciones o quien hace sus veces en su dirección seccional, de acuerdo a explicando en su parte considerativa lo ocurrido,
y en su parte dispositiva levanta la fecha ejecutoria y certifica pues la fecha de interposición de recursos según aplique. Ese es uno de los tantos ejemplos en donde por competencia funcional el proceso de notificaciones o quien hace sus veces soluciona esas controversias en materia de notificación y ejecutoria. Otro ejemplo de ellos es cuando se desarrolla una notificación electrónica o física y la dirección electrónica está errada, pero pues ya se había surtido, ya se había certificado, ya se había ejecutoriado, ya se habían compulsado copias, entonces pues es competencia del proceso de notificaciones o quien hace sus veces, pues dejar sin efecto dicha notificación y dar inicio nuevamente a la notificación de forma correcta, garantizando así el debido proceso, el derecho de contradicción y defensa al administrado en cualquier tiempo, tal como lo establece el artículo 41 y el artículo 45 de la Ley 1437 del 2011 para las actuaciones administrativas, toda vez que la notificación es una actuación administrativa dentro de la entidad frente a un acto que se establece de cómo desarrollar dicha actividad. Asimismo, hay otros procedimientos que obligan a desarrollar, a expedir este acto administrativo y es cuando por orden judicial se requiere el levantamiento de ejecutoria. Entonces, el juez ordena que ese acto administrativo no puede, le asiste la razón de acuerdo a su demanda y ordena a la entidad levantamiento de la ejecutoria de dicho acto. Asimismo, porque hubo una mala contabilización de los términos. La forma más recurrente de ello, o el ejemplo más recurrente de esto es porque no tienen en cuenta los 5 días en la notificación electrónica. Entonces, hubo un error de contabilización de términos, ya había dado firmeza al acto, ya se habían compulsado copias, se dieron cuenta de ello y solicitaron como tal actualizar la fecha de ejecutoria con una debida contabilización de los términos, teniendo en cuenta los 5 días por ser una notificación electrónica. Entonces, este es otro de los recurrentes. Y el que les había citado anteriormente es porque se conoció de la interposición del recurso mucho después de habérsele dado la firmeza al acto y pues obliga a la expedición de dicho acto administrativo, ¿sí? Importante entonces, también dentro de nuestros actos administrativos hay un último artículo que es fundamental y es un procedimiento que se debe desarrollar frente a las compulsiones de copias. ¿Cuándo se debe desarrollar ello? Cuando el acto administrativo está en firme. Entonces, una vez se certifique dicha firmeza, se debe dar aplicación a lo que cite el acto administrativo y compulsar el acto administrativo en firme con su respectiva certificación de notificación y o ejecutoria, a donde se indique en el mismo, en su articulado, en la parte resolutiva. Entonces, esto es muy importante porque esto impulsa un trámite, un procedimiento propio en donde se están compulsando dichas copias. Entonces, importante que lo tengamos en cuenta. Y finalmente, estas compulsiones de copias, cuando son resoluciones que resuelven el recurso, yo debo darle firmeza al que, como habíamos hablado, tanto al acto administrativo que resuelve como al inicial, y la compulsión de copias se debe hacer de forma simultánea a las dependencias que citen ambos actos administrativos. Se vuelve como un matrimonio, por decirlo de alguna forma, los actos administrativos y se compulsan las copias de ambos actos con la certificación de ejecutoria, que si bien la da el último, se debe certificar el primero y compulsar las copias de ambos actos administrativos. Entonces es muy importante también tenerlo en cuenta porque esto impulsa un proceso y le da la continuidad y el expediente debe reflejar la totalidad de la información del procedimiento surtido. Importante tener en cuenta que las compulsiones de copias pues van de acuerdo a la estructura orgánica funcional de la entidad, pero siempre debemos aplicar tal cual lo que dice nuestra parte resolutiva. Y si son entidades externas, entonces esa compulsión de copias debe establecerse de acuerdo a lo citado en el acto, donde yo en el acto debo tener claro la entidad, la dependencia a quien debe dirigirse, el NID o la cédula a quien debe dirigirse esta compulsión de copias, una dirección electrónica o física según el caso, y si es física, debo garantizar el municipio y el departamento
para evitar que de pronto se establezca una dirección o una ciudad diferente a la realmente requerida. Y esta compulsión de copia se desarrolla una vez se garantiza una debida notificación y ejecutoria de los actos administrativos. Finalmente, el artículo 86, el silencio administrativo en los recursos. Es importante tener en cuenta que la ocurrencia del silencio administrativo negativo, si bien establece que se le indica al usuario que su solicitud pues es negativa, ¿sí? No exime a la autoridad primero ni de responder, porque así se venzan los términos de respuesta, debo responder, y no exime tampoco de una responsabilidad disciplinaria a quien haya dejado de cumplir los términos para dar respuesta oportuna a ese silencio. Entonces es importante sí tenerlo en cuenta porque en la ley 1952 esto está tipificado como una falta disciplinaria gravísima. Entonces es muy importante nosotros conocer muy bien los términos para garantizar la oportunidad de la respuesta de los mismos. Asimismo, el artículo 87 me habla del silencio administrativo positivo. Este silencio administrativo positivo se da solo y exclusivamente cuando está expresamente consagrado en la ley, y este se puede decretar de oficio o a petición de parte. Si se hace de oficio por parte de la entidad, lo puede decretar, o también el usuario lo puede protocolizar ante una notaría, atendiendo lo establecido en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en la Ley 1437 del 2011. Entonces, sí es importante nosotros tener en cuenta ello para que no nos vaya a suceder. Asimismo, es importante tener en cuenta el término que si contados los 3 meses a partir de la presentación de una petición. Ojo con esto, que si bien la norma establece que son 3 meses contados a partir de la presentación de la petición y esta no haya sido resuelta, ¿el tiempo máximo son los 3 meses? Sí. ¿Se entiende negativa? Sí. Pero miren que el artículo 87 del silencio negativo establece los tiempos que yo debo responder de forma máxima, no con ello que sean 3 meses para contestar la petición, porque es que la petición está regulada en el CEPACA como un derecho de petición y hay unos términos perentorios para su contestación, solo que estos 3 meses son los que ya donde usted se pase eso, pues obviamente ya está implícita allí la falta gravísima que hablábamos en 2 diapositivas anteriores. Entonces, es importante que se resuelva en oportunidad, pero nunca sin exceder los 3 meses, ¿sí? De todas maneras. Y ya si se generan los 3 meses, se llevan los 3 meses, pues ya queda, se da el silencio administrativo y se adopta como tal la decisión que el usuario que la entidad considere pertinente, pero ojo que el silencio administrativo negativo, el impacto al interior de nosotros como servidores públicos es que se produce una responsabilidad disciplinaria, ¿sí? Es como lo más importante que nosotros nos debemos llevar hoy, que nosotros debemos cumplir unos términos en materia de peticiones que está establecida en la ley, en el CEPACA, en los artículos del 17 al 21 más o menos, en donde yo debo tener claro que si la petición es aunque nosotros como norma especial tenemos otros términos, pero si son peticiones generales, son 10 días para responder si son solicitudes de copias, 15 días solicitudes de información, 1 mes si son consultas, y debo cumplir a cabalidad estos términos y minimizar al máximo que se me decrete algún silencio administrativo, llámese positivo o negativo, por las implicaciones que esto tiene, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros pues conociéramos un poco de todo este procedimiento al interior del proceso, nos llevemos estos artículos y los tengamos en cuenta para el desarrollo de nuestras funciones, para todo el trámite administrativo
que debemos tener en cuenta para presentar los diferentes concursos. En normatividad CEPACA no aplica solamente para el procedimiento de los concursos de la normativa DIAN, sino también para otras entidades del orden nacional y territorial. Entonces, siempre vamos a convivir y armonizar estos artículos con la normatividad especial de la entidad pública a la que me presente, por justamente lo que hablábamos de los vacíos o la falta de información detallada de en qué momento ocurre qué, ¿sí? Esto era lo que tenía para ustedes. No sé si hay alguna inquietud al respecto. ¿No? ¿Ninguna? Creo que no, doctora Joana. Todo quedó claro. Bueno, a todos muchísimas gracias por su atención. Cualquier inquietud siempre estamos aquí para ustedes en lo que les podamos colaborar con muchísimo gusto y gracias por su asistencia. Doctora Joana, muchas gracias, y a todos los compañeros, gracias por asistir. Gracias. Nos esperamos a las 7 de la noche para continuar con las 2 horas todavía pendientes. Muchas gracias a todos y buena noche. Gracias. Finalizamos esta capacitación agradeciendo tu participación activa. Nos vemos en una próxima sesión formativa.